Hola, mi nombre es Andra, soy estudiante de UMHS de tercer año de Escuela de Medicina y es un placer darles la bienvenida al curso de la inteligencia artificial en la radiología. En esta sesión estaremos discutiendo la inteligencia artificial y la optimización del flujo del trabajo. Aquí podemos encontrar varias divulgaciones pertinentes para esta presentación. En esta presentación comenzaremos revisando los pasos en el ciclo de la vida del examen de la radiología. Luego vamos a discutir las oportunidades que la inteligencia artificial tiene para aumentar su eficiencia y la seguridad del paciente, destacando dónde y cómo la inteligencia artificial puede optimizar los pasos durante este proceso. Y finalmente cerraremos esta sesión con una discusión sobre los desafíos y direcciones futuras. Cuando pensamos en las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial que actualmente forman parte del mercado, es importante tener en cuenta que no todas las aplicaciones clínicas necesitan obtener la aprobación de la FDA. Hay aplicaciones de la inteligencia artificial que ya están aprobadas y otras que no son aprobadas por el FDA. En el mercado de la inteligencia artificial, donde el factor diferenciador clave es lo que hace la aplicación, por ejemplo, si maneja datos del paciente o si la aplicación forma parte de las decisiones clínicas. Cuando una aplicación se evalúa para la aprobación del FDA, se trata como un software o como un dispositivo médico. Esto significa que es una herramienta de software para el diagnóstico, la prevención, el seguimiento, el tratamiento o el alivio de las enfermedades. Esta categoría normalmente requiere un proceso de revisión menos estricto que el de un nuevo medicamento, pero sigue siendo un proceso intensivo de revisión y análisis en el que el proveedor de la inteligencia artificial va a tener que proporcionar datos extensos sobre el tipo de entrenamiento al que se sometió el algoritmo, así como información sobre el rendimiento clínico que muestre el valor clínico y la seguridad de la aplicación. Será un proceso que llevará mucho tiempo y un trabajo intensivo. La FDA también divide los tipos de aplicaciones en dos categorías distintas. La primera es la detección asistida por computadora y la segunda son los sistemas de procesamiento. Las herramientas de detección asistida por computadora son aquellas que ayudan en la interpretación de los radiólogos al identificar un hallazgo particular en un examen. Las herramientas de detección asistida por computadora se pueden dividir en tres diferentes tipos. El CAT-E, que es donde la aplicación detecta o resalta un hallazgo particular en un examen. El CAT-X, que es donde la aplicación no solo detecta el hallazgo, sino que también proporciona el soporte de diagnóstico. Y finalmente el CAT-T, que es el cual integra las listas de trabajo cuando se detecta un hallazgo. La aplicación también marcará el estudio en la lista de trabajo para que pueda ser interpretado más rápidamente. Estas aplicaciones de triaje son de particular interés porque son para aplicaciones que detectan hallazgos emergentes y clínicamente procesables como por ejemplo la hemorragia intracraneal, los accidentes cerebrovasculares, el neumotórax o la embolia pulmonar. Las aplicaciones del MIMPS incluyen una amplia categoría de aplicaciones que pueden variar desde el procesamiento de imágenes hasta la mejora de calidad de la imagen. A su vez, las aplicaciones que generan reconstrucciones tridimensionales para la planificación de la radiación quirúrgica, hasta las aplicaciones que cuantifican la artritis o las aplicaciones que calculan, por ejemplo, la grasa o el hierro del hígado. Por lo general, estas aplicaciones están menos relacionadas inmediatamente con el proceso interpretativo y afectan el proceso del ciclo de vida de la radiología, ya sea significado ascendente, lo cual significa antes de la interpretación de la imagen, o significado descendente, el cual significa después de la interpretación de la imagen. Al pensar en estas aplicaciones anteriores y posteriores, es importante recordar que el ciclo de la vida del examen de la radiología se extiende mucho más allá de que el radiólogo interprete las imágenes del examen. El examen de radiología ni siquiera comienza en el departamento de radiología, sino que de hecho comienza con el paciente y su proveedor de atención médica, su médico primario. Incluso antes de que el paciente se presente en el departamento de la radiología, hay pasos para determinar la pregunta clínica que será respondida por el examen, pasos en ordenar en el examen radiológico correcto y pasos con la programación y la preparación del paciente. Cada uno de estos pasos representa una oportunidad para la inteligencia artificial, la integración y la optimización. Después de realizar el examen, las imágenes se adquieren y se procesan, y entonces el radiólogo realiza su interpretación. Las aplicaciones que ocurren después de este proceso se denominan como descendientes.
Los pasos descendientes incluyen la optimización de la generación del informe radiológico, el acceso a este informe y las aplicaciones que se integran con el registro médico electrónico. La generación de informes de inteligencia artificial es donde la inteligencia artificial podría generar resultados de informes automáticos y automatizados mediante el análisis de las imágenes o conclusiones automatizadas al analizar el texto del informe del radiólogo. Otras herramientas que optimizan los informes podrían incluir una aplicación de procesamiento de lenguaje que podría analizar el informe y generar una versión amigable para el paciente, de modo que el paciente pueda comprender mejor su informe radiológico. Para el acceso del médico, una tarea posterior podría afectar cualquiera de los pasos para mostrar el informe en el registro médico electrónico y también para optimizar una herramienta de visualización del PACS dentro del propio registro médico electrónico, para que los proveedores referentes puedan accesar el examen y las imágenes para su propia referencia. Una integración con el registro médico electrónico también podría generar hallazgos incidentales del informe de radiología directamente en el registro médico del paciente y marcar los hallazgos para su seguimiento. Dependiendo del nivel de integración, estas herramientas pueden también notificar al proveedor que realiza la solicitud e incluso al paciente en el caso de hallazgos incidentales que requieran exámenes de seguimiento. Todos estos nuevos y numerosos pasos son áreas donde las ineficiencias y fallas del sistema podrían provocar retrasos en la atención o malos resultados para los pacientes. Estas áreas y muchas más representan oportunidades para la integración de la optimización de la inteligencia artificial. Ahora pasemos al ciclo de vida del examen de radiología para comprender mejor dónde y cómo se puede implementar la inteligencia artificial. El ciclo de vida del examen de la radiología es un proceso largo y complejo con una gran cantidad de pasos que se comunican entre diferentes departamentos y también se comunican en lenguajes informáticos. En esta gráfica podemos ver el ciclo de la vida del examen, donde se muestra una herramienta de la inteligencia artificial ya integrada, comenzando con el examen radiológico proveniente del registro médico electrónico, el cual se convierte en un sistema de información de radiología o un lenguaje compatible con la radiología, que luego se va a comunicar con la modalidad, donde luego se adquieren las imágenes y se colocan en un formato de DICOM, el cual luego se envía al sistema de inteligencia artificial donde se procesa y se devuelve al servidor del paquete. Finalmente, está lista para la interpretación por parte del radiólogo. Todos estos pasos, antes de que la imagen esté disponible para el radiólogo, son importantes y cabe señalar que es una lista no exhaustiva. En la imagen a la derecha podemos ver los diferentes pasos del flujo de trabajo posterior a la adquisición de las imágenes que requeriría este sistema habilitado para la inteligencia artificial. Ahora, si este desglose te deja con más preguntas que respuestas, no estás solos. Esquemas como estos pueden ser muy densos y confusos, así que pasemos a otra forma de pensar sobre los diferentes pasos del examen de la radiología. Aquí tenemos otro ejemplo del ciclo de la vida del examen de la radiología, comenzando con el sistema de ingreso de pedidos y el sistema de decisión clínica. En la parte superior y luego moviéndose en el sentido de las agujas del reloj para mostrar los diferentes pasos del examen de radiología y las diferentes oportunidades para la optimización de la inteligencia artificial. Esta gráfica es útil porque identifica más pasos específicos ascendentes y descendentes en el examen de la radiología, donde la inteligencia artificial se puede integrar y tener un impacto no solo en el radiólogo intérprete, sino también en los proveedores que realizan la solicitud. Los pasos ascendientes que ocurren antes de la interpretación de las imágenes pueden ser encontrados en la parte superior a la derecha de la gráfica, incluyendo el sistema de soporte de decisiones clínicas para realizar pedidos de proveedores, aplicaciones que optimizan la programación de pacientes, aplicaciones que pueden ayudar con el protocolo del examen y otras aplicaciones que pueden ser denominadas operaciones de modalidad, que sería una aplicación de procesamiento de imágenes que puede disminuir el tiempo de adquisición y reducir la dosis de radiación para exámenes particulares. Al lado izquierdo de la imagen tenemos otros ejemplos de aplicaciones posteriores, que son aquellas que ocurren después de la interpretación de las imágenes y incluye la generación de informes asistidas por la inteligencia artificial.
solicitudes urgentes de comunicación y seguimiento de recomendaciones, sistemas de soporte adicionales aumentando por la inteligencia artificial para la comunicación entre el radiólogo y los proveedores, entre los médicos y el paciente remitente. Estos esquemas pueden ser útiles para conceptualizar cómo encajan las diferentes piezas del ciclo de vida del examen radiológico, pero acerquémonos aún más y veamos esto a un nivel más humano. En este caso, por ejemplo, vamos a ver los diferentes pasos en el ciclo de la vida de la radiología, tal como la experimentaría un paciente. Nuestra paciente en perspectiva es una niña de 7 años que se llama Catherine Scan y la seguiremos en su viaje a través de los pasos del ciclo de la vida del examen. Disculpa, Kat, haremos este viaje a través del ciclo de vida de un examen de radiología con nuestro nuevo paciente, CAT Scan. Desafortunadamente, nuestra muy agradable paciente CAT Scan desarrolló un episodio de dolor abdominal intenso y agudo. Se presentó en el consultorio de su pediatra con sus padres para una evaluación adicional. Determinar cuál es el mejor estudio para solicitar suele ser un desafío para los proveedores y una forma en la cual la inteligencia artificial puede facilitar este proceso es con una aplicación de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Este tipo de aplicación podría funcionar como un chatbot donde el proveedor que realiza el pedido podría ingresar los síntomas del paciente, así como los datos clínicos y los datos de laboratorio, y así la inteligencia artificial podría guiarlo sobre si está indicado un estudio de imágenes y, de ser así, cuál sería ese estudio de imágenes apropiado. Este tipo de herramienta se puede integrar con bases de datos como los criterios de idoneidad del ACR, lo que proporcionaría información adicional sobre el nivel de idoneidad y también de la dosis de radiación para cada estudio. La integración de la inteligencia artificial con el software de programación también podría ser beneficiosa para realizar pedidos de proveedores en esta situación. Si se trata de una forma más rutinaria, las aplicaciones podrían ayudar al proveedor a solicitar y programar un examen en un centro de imágenes más cercano al hogar del paciente y también con un tiempo de espera mucho más corto. Estas aplicaciones también podrían integrarse con las capacidades de imágenes de cada centro, incluyendo que el centro de imágenes sea capaz de proporcionar el examen que el paciente necesite. Ciertamente no vamos a querer programar a un paciente para una resonancia magnética en un centro que no tenga uno. Sin embargo, en el caso de CAT Scan, esta es una indicación más urgente, por lo tanto se va a considerar el paciente y se elige una atención de urgencia o un centro de educación. Debido a que esta aplicación está integrada con las listas de trabajo para atención de urgencia y departamentos de emergencia en el área, pueden seleccionar la instalación con el menor tiempo de espera. Después de una excelente evaluación clínica por parte de su pediatra, CAT Scan llega con sus padres al departamento de emergencias y luego se evalúa y se les solicita un CT de la pelvis en el departamento de emergencia. Mientras los pacientes esperan sus exámenes programados, la integración de la inteligencia artificial con las listas de trabajo pueden enviar notificaciones sobre el tiempo de espera previsto y otras instrucciones al paciente antes de que se realice el examen. Estas instrucciones para el paciente podrían incluir detalles sobre las órdenes del NPO. También podrían proporcionar información adicional con texto a los pacientes sobre qué no se les permite comer o beber antes del examen. Esta aplicación también tendría beneficios en el entorno ambulatorio para obtener más transparencia en la programación y los tiempos de espera, al mismo tiempo que optimizaría y simplificaría el proceso de programación. Y con suerte finalmente resultará en el tiempo de espera más corto para los pacientes. La inteligencia artificial también puede ayudar a clasificar las contraindicaciones de las imágenes. Las aplicaciones que se integran con el flujo de trabajo pueden utilizar herramientas de procesamiento del lenguaje para detectar evidencia de alergia al contraste o de embarazo. También pueden detectar información sobre clips de aneurisma, marcapasos o otros dispositivos metálicos implantables que podrían causar artefactos en las imágenes o problemas de seguridad del paciente para la resonancia magnética. Luego se lleva a CAT Scan al departamento de radiología para su examen. Se realiza la tomografía computarizada del abdomen y la pelvis con contraste y las imágenes se adquieren, se procesan y se envían al radiólogo para su interpretación.
Las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden ejecutarse en segundo plano y pueden servir para señalar hallazgos urgentes y emergentes en los exámenes cuando sean necesarios. Este tipo de aplicaciones se consideran triaje asistido por computadora. Aquí se muestran algunos de los ejemplos de estos hallazgos, incluidas las embolias pulmonares incidentales, el pneumoperitoneo, las fracturas vertebrales, accidentes cerebrovasculares, la hemorragia intracraneal y la disección aórtica. Una aplicación de particular interés para el caso pediátrico es la reconstrucción, que es una técnica de procesamiento de imágenes aumentada por la inteligencia artificial que puede generar imágenes de calidad diagnóstica con una dosis de radiación reducida y un estado de contraste. Los setes pediátricos generalmente se adquieren con una dosis de radiación más baja para limitar así la exposición a la radiación en estos pacientes. Esto da como resultado unas imágenes de menor calidad y una mayor cantidad de artefactos de imágenes. Pero si estos exámenes se complementaran con la reconstrucción y del aprendizaje profundo, la misma baja radiación, la técnica de dosificación podría generar una imagen de mayor calidad diagnóstica. La integración de la inteligencia artificial con el registro médico electrónico puede proporcionar información adicional al radiólogo intérprete al incluir valores de laboratorio e historial del paciente. Los radiólogos están bien familiarizados con el procesamiento del lenguaje natural, herramientas, sobre todo software de dictado, pero algunas aplicaciones adicionales pueden mejorar la interpretación y la eficiencia. Y esto se puede ver con generadores de informes automatizados. Finalmente, se ha realizado el examen y el radiólogo ha hecho el diagnóstico de apendicitis aguda no complicada. El radiólogo también ha notado una pequeña y determinada lesión de hipoatenuación en el riñón izquierdo. El resto del examen está normal. En esta etapa, la integración de la inteligencia artificial podría servir para enviar notificaciones al proveedor, así como al paciente sobre los hallazgos urgentes o emergentes del informe radiológico. Las notificaciones al proveedor pueden ayudar a agilizar la planificación del tratamiento, pero también es importante tener en cuenta que el paciente, la notificación puede ser una adición novedosa e impactante a la seguridad del paciente, lo que podría ser de particular importancia en el entorno ambulatorio, donde la integración de la inteligencia artificial podría comunicar directamente los hallazgos emergentes al paciente e incitarlo a comunicarse con su proveedor y presentarlo al departamento de emergencias según sea necesario. Esto abordaría los desafíos que se pueden enfrentar cuando se encuentra un hallazgo emergente incidental en un examen ambulatorio de rutina y la cantidad de pasos que pueden tomar los radiólogos para comunicarse con un proveedor remitente o incluso con el paciente directamente. Una consideración importante en esta situación sería garantizar que el sistema de notificación de hallazgos emergentes fuera comprensible para el paciente. Y esta es una de las áreas donde entran el juego de los informes centrados en el paciente. Los informes que sean comprensibles y centrados en el paciente son cada vez más importantes, no solo en los hallazgos de incidentes de emergencia, sino también en el campo más amplio de la atención médica. Nuestros informes de radiología son cada vez más accesibles para los pacientes y los pacientes pueden acceder a sus registros médicos a través de portales para pacientes. Los informes de radiología pueden ser difíciles de entender, incluso para profesionales de salud, por lo que proporcionar una conclusión a nivel del paciente puede ser proporcionada por un valioso servicio adicional. Esto podría generarse utilizando herramientas de procesamiento de lenguaje y podría ser una adición automatizada, con una sección adicional al final del informe de radiología. Finalmente, en este examen con un hallazgo incidental que requiere imágenes adicionales, la integración de la inteligencia artificial con la historia clínica electrónica puede ser útil para señalar hallazgos incidentales para su seguimiento, lo que podría incluir un sistema de notificación al proveedor remitente en el momento de alta para garantizar que las recomendaciones de seguimiento se incluyan en las instrucciones y la planificación de la alta. Luego de esto, CAT-scan es ingresada en el hospital y se realiza con éxito una operación de apéndice. Después de una breve recuperación, CAT-scan es dado de alta y está en condición estable. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología pueden ser valiosas no solo para los radiólogos, sino también para nuestros socios del equipo de atención médica.
Un ejemplo puede verse en las aplicaciones de planificación quirúrgica, que pueden proporcionar reconstrucciones en 3D de la anatomía específica y también pueden resaltar la variación anatómica y los vasos sanguíneos, que pueden estar en el campo quirúrgico. Además, las aplicaciones de la inteligencia artificial pueden extraer imágenes clave de los informes de radiología y también pueden servir para optimizar los informes para resaltar los aspectos positivos y negativos pertinentes para los equipos médicos y quirúrgicos. La radiómica es una técnica avanzada de la inteligencia artificial que utiliza la extracción de características en reconocimiento de patrones de imágenes de la radiología para determinar información patológica y de pronóstico en las imágenes más allá de la comprensión o capacidad de los humanos. Este tipo de herramientas no se utilizan ampliamente actualmente en la práctica ni en el mercado de la inteligencia artificial, pero se ha demostrado aplicaciones en las que las herramientas radiómicas pueden servir como una biopsia virtual para determinar la patología de la lesión a partir de datos de imágenes únicamente y también proporcionar datos de pronóstico que sugieren la planificación del tratamiento y sugieren una probabilidad de complicaciones en casos quirúrgicos. En dispositivos anteriores hemos discutido las herramientas de seguimiento para los hallazgos incidentales. Ahora vamos a profundizar en esto y su importancia. Los hallazgos incidentales que requieren seguimiento o imágenes adicionales se detectan con frecuencia en los exámenes de la radiología. Y las recomendaciones de los radiólogos pueden incluir imágenes adicionales como la biopsia o otras pruebas de diagnóstico que son más específicas y dirigidas, por ejemplo, los biomarcadores séricos o las endoscopías. Ahora, existen barreras sustanciales para el seguimiento de hallazgos incidentales tanto por parte de los pacientes como por parte del proveedor que realiza este pedido. La integración de la inteligencia artificial puede servir para disminuir estas barreras en cada lado. Una área donde esto es de particular importancia es en el seguimiento de los nódulos pulmonares, donde se pueden detectar nódulos pulmonares incidentales en el CT de tórax, así como en el CT de cuello y el abdomen, que requieren una evaluación adicional. La detección temprana y el tratamiento del cáncer de pulmón dan como un resultado una supervivencia del paciente significativamente mayor y también mejores resultados para los pacientes. Sin embargo, existe una gran disparidad en cuán bien se siguen las recomendaciones del seguimiento. Los grupos que son marginados y particularmente los niveles socioeconómicos más bajos tienen tasas más bajas de seguimiento de estudios. La detección de nódulos pulmonares incidentales conduce a un diagnóstico más avanzado del cáncer de pulmón y a una peor supervivencia general. El integramiento de las aplicaciones de seguimiento automatizadas que incluyan no solo al proveedor que realiza la solicitud, sino también al paciente y al centro de imágenes, podrían garantizar una mayor probabilidad de seguimiento y una mayor probabilidad del diagnóstico más temprano. Finalmente, estas aplicaciones podrían incluso integrarse con organizaciones de salud pública y grupos de extensión comunitaria con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes y brindar más apoyo e incentivo para garantizar que estos pacientes no pierdan su seguimiento. El pediatra de Kat nota que señalaron un hallazgo incidental en su expediente y la ha remitido para una ecografía renal. Se realiza la ecografía renal que demuestra un pequeño quiste benigno. Ahora no se recomienda ningún seguimiento adicional. La inteligencia artificial funciona particularmente bien cuando se integra en áreas con métricas de informe estandarizadas. Los sistemas de informe estandarizados como son los BI-RADS, los TI-RADS, los PI-RADS y los LI-RADS proporcionan un léxico definido de hallazgos y un conjunto limitado de categorías para que la inteligencia artificial asigne los hallazgos. Esto simplifica el proceso de toma de decisiones para la aplicación. Por ejemplo, asignarle una puntuación a un nódulo tiroideo de 1 a 5 según un conjunto distinto de características definidas en el TI-RADS Lexicon es una tarea más sencilla para la inteligencia artificial que analizar una resonancia magnética cerebral completa y generar un informe de conclusiones a partir de los cientos de procesos diferentes de patologías que pueden ocurrir.
Además de los exámenes con sistemas de reporte definidos, las patologías con categorías definidas como lo son los quistes renales, las disecciones aórticas o las fracturas tibiales también pueden ser oportunidades para que el diagnóstico asistido por computadora brinde apoyo diagnóstico y asigne una categoría diagnóstica. En este caso, una aplicación de diagnóstico asistido por computadora podría analizar las características de un quiste renal y sugerir una categoría Bosniak o marcar el quiste como una lesión de riesgo bajo, intermedio o alto. Volviendo al ciclo de la vida del examen de radiología, adoptar este enfoque más centrado en el humano nos permitió ver cómo se produce la experiencia del paciente con la radiología desde el momento de la presentación inicial hasta el momento del tratamiento y sus exámenes de seguimiento. Esto incluyó numerosos pasos e involucró numerosos sistemas y puede ocurrir durante un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de optimización del flujo de trabajo, no solo debemos discutir cómo la inteligencia artificial puede optimizar el flujo de trabajo para los radiólogos y los proveedores de referencia, sino también reconocer cómo tiene impacto en la atención al paciente. Como parte final de esta sección sobre la optimización de la inteligencia artificial y el ciclo de la vida de los exámenes de radiología, nos estaremos enfocando en los tipos de aplicaciones específicas y sus efectos sobre la seguridad del paciente y el aumento de su eficiencia. Una aplicación que pueda aumentar la seguridad del paciente es el triaje asistido por ordenador. Este tipo de aplicaciones detectan hallazgos emergentes y marcan exámenes con los hallazgos del comercialmente en la lista de trabajo para una interpretación más temprana. Este tipo de herramientas es valiosa en el ámbito de emergencia y hospitalización, pero es de particular importancia en el ámbito ambulatorio. Dependiendo de las prácticas, el volumen y el flujo de trabajo, es posible que los exámenes de rutina no se interpreten durante horas o incluso días. Un hallazgo de inmersión puede no diagnosticarse hasta días después. Una alerta de clasificación asistida por computadora podría marcar la diferencia entre notificar al paciente sobre un hallazgo emergente mientras todavía esté en el centro de imágenes, o notificar al paciente una vez haya llegado a su casa, o tal vez después de un mal resultado. Otra aplicación dirigida a la seguridad del paciente sería una herramienta de inteligencia artificial de protocolo que clasifique los exámenes de radiología que se ordenan. Esto incluye apoyo a las decisiones clínicas, herramientas que pueden ayudar a los proveedores a solicitar el estudio correcto y también herramientas que examinan el historial médico del paciente en busca de evidencia de reacción al contraste o posiblemente pacientes que puedan requerir pruebas o clasificación adicionales antes de una resonancia magnética, como por ejemplo los pacientes con dispositivos metálicos implantados como son los clips de las aneurismas. Técnicas de reconstrucción de imágenes aumentadas por la inteligencia artificial como la reconstrucción de aprendizaje profundo pueden funcionar para disminuir la dosis de radiación y disminuir la dosis de contraste. Estas técnicas también pueden disminuir el tiempo de examen para estudios como el MRI y el PET scan. La disminución de la dosis de radiación y contraste puede tener un impacto específicamente en las imágenes pediátricas y también en pacientes que requieren un seguimiento frecuente por imágenes, ya que puede ayudar a limitar la exposición excesiva a la radiación de las imágenes médicas. Reducir el tiempo de examen de resonancia magnética puede tener beneficios para los pacientes claustrofóbicos, los pacientes con riesgo de pérdida auditiva o los pacientes que pueden requerir sedación para los exámenes de resonancia magnética. Un tiempo de examen más corto también significa menos tiempo que el paciente tendrá que permanecer acostado sobre la incómoda mesa de la resonancia magnética. Y también pausas respiratorias más cortas para exámenes como la resonancia magnética, donde los pacientes a menudo ya tienen dificultad para respirar al inicio del estudio. La unificación de hallazgos incidentales es un servicio adicional que los grupos de radiología pueden brindar para garantizar que los pacientes no se pierdan durante el seguimiento cuando tienen hallazgos incidentales importantes. Esto se puede integrar con el software de programación e incluir notificaciones tanto para los pacientes como para sus proveedores. Dada la disparidad existente en el seguimiento de los nódulos pulmonares y la disparidad resultante en los resultados de cáncer de pulmón, este tipo de aplicación podría ser de beneficio sustancial para mitigar las disparidades de salud existentes en la atención del cáncer.
Cuando pensamos en que la inteligencia artificial aumenta la eficiencia, a menudo pensamos en la integración de la inteligencia artificial con el proceso interpretativo. Podría ser que la inteligencia artificial sirviera como segundo lector y ayudara a un radiólogo a detectar y resaltar hallazgos clave. Un segundo lector de la inteligencia artificial puede ayudar a disminuir la carga de trabajo mental de un radiólogo al resaltar aquellos hallazgos que sean claves y también a detectar de manera efectiva los exámenes negativos, lo cual brinda al radiólogo más confianza para denominarlos como normales. En el futuro, a medida de que se ingresen al mercado más aplicaciones autónomas, la inteligencia artificial también podría funcionar para detectar y eliminar exámenes negativos, eliminándolos de las listas de trabajo y dejando solo los exámenes indeterminados o positivos para la interpretación del radiólogo. Por supuesto, cabe señalar que ninguna aplicación de la inteligencia artificial disponible comercialmente funciona con este nivel de autonomía y habrá importantes barreras técnicas y médico-legales para que este tipo de aplicación llegue al mercado. También podemos pensar en las aplicaciones de la inteligencia artificial como la asistencia al radiólogo y la interpretación de exámenes de especialidad. Algunos ejemplos de estos podrían incluir exámenes especializados como la resonancia magnética de próstata, imágenes con tensor de difusión y exploraciones de PET scan especializadas que utilizan trazadoras novedosos, donde la inteligencia artificial se podría integrar con la interpretación, procesar y guiar a los usuarios menos experimentados para ayudarlos a desempeñarse al nivel de un usuario más experimentado. También es importante considerar las tareas no interpretativas que la inteligencia artificial puede realizar para aumentar la eficiencia de un radiólogo. Esto puede incluir la optimización del espacio de trabajo del radiólogo con protocolos de suspensión automatizados, herramientas de procesamiento de lenguaje y generadores de informes automatizados. Herramientas automatizadas de segmentación y cuantificación que puedan generar reconstrucciones 3D y mediciones de volumen. Aplicaciones que se integran con la historia clínica electrónica y pueden hacer más accesibles los datos clínicos y los valores de laboratorio. Y por último, un software de apoyo a las decisiones clínicas que puede ayudar a los proveedores con la solicitud de exámenes y las llamadas telefónicas de protocolo al departamento de radiología y así disminuir las interrupciones del flujo de trabajo. Cerraremos la sesión con una discusión sobre los desafíos y direcciones futuras para la optimización del flujo de trabajo utilizando la inteligencia artificial. Muchas partes de las empresas de registros médicos electrónicos plantean un desafío para la integración de la misma. Los diferentes pasos, los diferentes idiomas y los diferentes requisitos de procesamiento crean barreras sustanciales para la integración de una red de inteligencia artificial completamente actualizada e integrada. La radiología ha liderado el campo de la atención médica y la integración de la inteligencia artificial, pero a medida que más aplicaciones afecten y mejoren más procesos, habrá una necesidad de participación de múltiples especialidades. Esto servirá como una oportunidad para que el radiólogo, con su experiencia en la inteligencia artificial clínica, sirva como líder y guíe a sus colegas clínicos a la integración de la misma. Los proveedores de la inteligencia artificial clínica tendrán que garantizar la usabilidad de sus productos y demostrar el valor y el retorno de la inversión para tener éxito. La usabilidad también deberá incluir educación sobre la inteligencia artificial para las partes interesadas que utilicen los productos. Todas las aplicaciones de inteligencia artificial del mercado actual sirven como asistentes, lo que significa que el usuario humano, en nuestro caso el radiólogo, es responsable de la decisión final y por lo tanto es responsable de reconocer los falsos positivos y los falsos negativos cuando ocurren y anular los mismos. La brecha educativa en la inteligencia artificial es una de las barreras para la integración en la radiología. Esta brecha es aún más marcada en otras subespecialidades. Finalmente, los consultorios y los sistemas hospitalarios deberán asegurarse de contar con sistemas adecuados para garantizar la calidad continua de las aplicaciones de la inteligencia artificial. El campo de la inteligencia artificial clínica es nuevo y está en evolución, ya que no existe un enfoque único para el control de calidad de ella. Este será un objetivo móvil durante la próxima década y en la última instancia requerirá inversiones de sociedades profesionales, el gobierno y los profesionales de la salud para determinar las mejores prácticas. Aquí podrán encontrar las referencias utilizadas para esta presentación. Mi nombre es Andra, muchas gracias.